Bueno, ya la gente está avisando que está conectada, buenísimo. Esto está bueno, así ya sabemos cuántos están y arrancamos. Y vamos arrancando. Vamos a comenzar con una oración. Y ya comenzamos con el tiempo de canciones. Así que bueno, Gustavo, ¿querés guiarnos en oración? Sí, oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos muchas gracias por ser hijos tuyos en primer lugar, por poder disfrutar de esta relación, esta comunión contigo, poder llamarte Padre, de saber que somos tus hijos y estamos cuidados, amparados, protegidos por ti y poder tener esta certeza de orar y saber que nos estás escuchando. Padre, queremos alabarte, queremos bendecirte por tus cuidados hasta aquí, por guardarnos de todo mal y porque de esta manera, Señor, a pesar de todo, podemos vernos, podemos escucharnos, podemos tener comunión y Padre, que pedimos tu bendición en este momento para que todo lo que hagamos sea de edificación, sea de bendición para nuestras vidas, de provecho y a través de ello podamos crecer un poco más en el conocimiento tuyo. Bendice cada hermano, cada hermana que ha de participar en este momento y bendice a aquellos que están viendo de diferentes maneras la reunión de hoy. Te lo pedimos orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Para los que se van conectando y nos están viendo a través de YouTube, quiero decirles que me he pasado al equipo de los calvos y estoy ya en camino de convertirme en un monje. Así que, dicho esto, ya pueden todos reírse a carcajadas donde están, porque yo no escucho acá. El encierro. El encierro me ha vuelto loco, sí. No los muchos libros, el encierro. Bueno, lo que pasa es que mi peluquero está con COVID y entonces decidí no arriesgar más de ir a la peluquería. Vamos a eliminar un peligro menos. Lo dejo sin trabajo a él, pero vamos a tratar de cuidarnos. Así que conforme algunos rubros vayan siendo un peligro, iré tomando medidas personales. Muy bien. Vamos a comenzar cantando. Me decía Ariela que tiene algunas canciones retro. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Y ya, Ariela, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos. Yo estoy teniendo problemas de internet, así que si se entrecorta, porque está como que se va y viene, conexión inestable, me dice, me avisan. Ivonne me va a ayudar a pasar las canciones. La primera canción es una canción que yo aprendí cuando era chica, que habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice así: Padre amado, Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado, y alzamos nuestras manos como un símbolo de amor, Padre amado, Padre amado. Vamos a volver a cantar esa parte, y la segunda y la tercera, la melodía es la misma y de hecho se repite, y alzamos nuestras manos como un símbolo de amor, solamente que en vez de cantarle a Dios Padre, vamos a cantarle a Jesús y después al Espíritu Santo. ¿Listos?
Vamos a probar. Padre amado, Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado, y alzamos nuestras manos como un símbolo de amor, Padre amado, Padre amado. Jesucristo, 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 te adoramos por redimirnos, Jesucristo, y alzamos nuestras manos como un símbolo de amor, Jesucristo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llena nuestras vidas, Santo Espíritu, y alzamos nuestras manos como un símbolo de amor, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Una vez más vamos a cantar esta, ¿sí? Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llena nuestras vidas, Santo Espíritu, y alzamos nuestras manos como un símbolo de amor, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Estoy admitiendo gente, perdón, ¿eh? Y la canción que sigue, a mí me gusta mucho, es una canción sencilla y la cantamos siempre en la capilla, pero así creo que la Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro, y creemos que así, a pesar de la distancia, Dios está en medio nuestro. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Una vez más. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Y hay una canción también que es antigua, pero no por eso deja de ser linda. Dice que yo quiero más y más de Cristo. Y voy a agregar una última estrofa que nos da la solución si queremos más de Jesús, qué es lo que tenemos que hacer. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Una vez más cantamos esa. Yo quiero más y más de Cristo.
más y más de Cristo. Si quieres más de su poder, acude más a su presencia y tendrás más y más de él. La primera por última vez. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. ¿No hay más? ¿Se terminó? Se terminó. Qué lindo, qué lindo. Wow, yo no sé cuántos de ustedes conocían estas dos canciones, pero claro, los que estamos en otra etapa de la vida recordamos muy bien estas canciones que fueran tan significativas también porque tienen que ver con esos deseos del corazón de recibir más del Señor, de llenarnos más de su presencia y así andar por la vida. Y bueno, después de tantos años de caminar el camino de la fe, estas canciones tantas veces se hicieron realidad en la experiencia de cada uno de los hijos del Señor. Así que bueno, ya tenemos varios conectados y vamos a compartir juntos ahora el tema que nos corresponde al día de hoy. Yo voy a tratar de compartir ahora pantalla. Mientras tanto, quiero decirle que nos hemos propuesto compartir un método sencillo de estudio bíblico, de cómo estudiar la palabra de Dios, comprendiendo el gran significado que tiene la palabra para nuestras vidas y cómo cada uno, en forma personal, en forma individual, puede leer un texto, puede observar lo que el texto está diciendo, puede agudizar también el ojo para ser un mejor observador del texto cada vez, y eso se logra cuanto más ejercitamos la meditación en la Biblia, ¿no? Luego también pensar que hay algunos principios, algunas reglas de interpretación que tenemos que tener presentes y que ya hemos considerado el miércoles anterior. Y ahora vamos a pensar en la parte más jugosa del método de estudio bíblico. Y decimos la parte más jugosa porque es aquella que tiene que ver con discúlpenme, pero ahora tengo que ver cómo maniobro esto para ir a la pantalla. Ustedes ténganme paciencia, yo soy de otra generación y muy bien. Ya llega, ya llega. Ya llega, ya llega, ya llega. Ahora lo perdí, a ver, ¿dónde estaba? Ah, no, acá está. Ok. Muy bien, vamos a ir ahí a ver si ingresa este PowerPoint en el Zoom. Ay, ay, ay. A ver. Ahí está. Bien, sí. Aplaudan, por favor, aplaudan. Lo he logrado. Y a ver si logro. Creo que es F5, ¿no? Para que se vea pantalla completa. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla completa ahora? No, no se ve la pantalla completa. Es F5, ¿no?
El que sabía quién era el otro, ¿es Cristian te dijo o Gavin? Yo no sé. UF8. Sí, Carlos, es F5. ¿Cómo? Es F5. F5, ¿no es cierto? Sí, ahí está. Bueno, busqué otro caminito. Bueno, entonces, lo que quería compartir en esta noche es cómo nosotros podemos llegar al punto de que ya hemos tomado la palabra, ya la hemos observado, ya hemos interpretado lo que el autor viene diciendo, hemos descubierto las verdades más significativas, y ahora, ¿cómo puedo traer esa palabra a mi vida? Esto tiene que ver con la aplicación. Esto es la aplicación. ¿Cómo tomo esas verdades y yo las aplico a mi vida? Porque en realidad es el primer propósito para el cual yo voy a la palabra de Dios a buscar que el Señor me hable, para que yo pueda tomar para mi propia vida aquellas verdades que el Señor me está mostrando en su palabra. Dice la Biblia que la palabra es un espejo, y cuando nosotros nos ponemos frente a la palabra y abrimos las Escrituras y comenzamos a leer un versículo, un capítulo o más cantidad de capítulos, lo que fuere, cada vez que nosotros vamos a la palabra es como que nos ponemos frente a un espejo y Dios comienza a mostrarnos cosas en nuestra propia vida. Lo que sí tenemos que tener cuidado, porque vieron que en el auto nosotros tenemos un espejo retrovisor que nos permite mirar qué está haciendo el otro, y podemos mirar al otro. Y a veces cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos frente al espejo, pero retrovisor. Entonces yo digo, leo ahí la palabra y decís, qué bien que le viene esto para Gustavo, que está bastante flojito en eso, qué bien que le vendría esto para Cecilia. Santiago capítulo 3, no, dije así al azar un texto. Entonces estamos pensando en que esto le sirve al otro, y en realidad no. Lo primero que yo tengo que descubrir es que eso me bendice a mí. Y cuando voy a hacer incluso la lectura devocional, tengo que estar pensando en mí. Por supuesto que después vamos a pensar en que esa palabra puede bendecir a otro y haremos bien en compartirla. Pero lo primero que tenemos que pensar es que esa palabra que Dios nos está mostrando es para nosotros. Y entonces vamos a buscar la manera de aplicar esa palabra que observamos, que interpretamos, a nuestra vida. Hay algunas pautas para una buena aplicación. Y dice que la lectura y el estudio de la Biblia tienen verdadera utilidad si transforman de manera provechosa nuestra forma de pensar y de vivir. Y esto es interesante porque esto es lo que hace la palabra. Nos hace pensar, y si estamos pensando incorrectamente respecto a algunas cosas, la palabra nos hace pensar correctamente. Y si comenzamos a pensar correctamente, eso se va a poder reflejar en mis actitudes, en mi manera de vivir, en mi conducta. Entonces, la aplicación será provechosa en la medida que produzca una transformación en mi pensamiento y también en mi conducta. Así que esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Estos son pautas para una buena aplicación. Y lo segundo que vamos a ver es que esta aplicación, cuando ya comenzamos y haremos bien en tener un cuadernito, ir apuntando cosas, porque después los pensamientos que nos ha traído el Espíritu mientras estábamos allí meditando, se vuelan. Entonces está bueno ir anotando. Entonces, cuando yo voy a buscar la aplicación, esa aplicación debe expresarse de manera que sea, primero, personal. Entonces yo la escribo en primera persona, ¿no? Yo debo tal cosa, yo debo tal cosa, que puede ser singular o plural, por ejemplo, si es algo que Dios está diciendo a la iglesia. Entonces decimos, nosotros debemos tal cosa. En segundo lugar, la aplicación debe también ser práctica, es decir, que tiene que ser aplicada y aplicable, que tiene que ser expresada en tiempo presente. Es decir, ya puedo ponerla en práctica,
No tengo que estar pensando en cosas que no son realizables, porque de pronto corresponden al pasado o corresponden ya a un futuro lejano, sino que la palabra tiene una aplicación práctica para el tiempo presente. Y en tercer lugar, la aplicación tiene que ser clara, específica y fácilmente comprensible. Esto también es algo que se enseña cuando hay personas que, además de meditar para sí mismos, están preparando un pensamiento para compartir. Y esto corresponde a llegar a esta instancia de la aplicación de la palabra, cuando nosotros, ese texto que hemos observado, que hemos interpretado y que estamos enseñando, tiene que tener una aplicación para aquellos que nos están oyendo. Pero recordemos que en primer lugar, la aplicación tiene que ser para mi propia vida. Vamos a descubrir 4 pasos que nos llevan a la aplicación. 4 pasos que los vamos a decir a manera de preguntas, o como preguntas. El primer paso tiene que ver con cuáles son las verdades bíblicas que se desprenden del pasaje. ¿Cuáles son las verdades bíblicas que se desprenden del pasaje? Y entonces comienzo a apuntar. Hay verdades. En primer lugar, Dios me está hablando acerca de la fe verdadera, de la fe genuina, puede ser. Y esa es una verdad bíblica. Se desprende el pasaje y lo registro, lo subrayo, lo tomo. Y no tengan miedo de paso de subrayar la Biblia. Y si la subrayan y es algo significativo para ustedes, pongan en algún lugar la fecha en que ustedes leyeron ese pasaje, porque en el futuro van a recordar lo que Dios les dijo en esa oportunidad. En segundo lugar, el segundo paso sería, ¿cuáles de nuestras situaciones y reacciones humanas son similares a las que se describen en el pasaje? Y volvemos al ejemplo del espejo. Por ejemplo, si estamos leyendo acerca de un personaje bíblico, ¿qué conducta tiene ese personaje que es similar a la mía? ¿Qué reacción ha tenido ese personaje que es similar a la mía, que puede ser negativa o positiva? Pero tiene que ver con que esa palabra yo la traigo a mi vida y me identifico con lo que estoy leyendo en ese pasaje. No necesariamente siempre son personajes bíblicos, sino pasajes que enseñan verdades fundamentales para nuestra vida espiritual. Entonces estamos en el primero o segundo paso, y el tercer paso es en qué esferas de la vida personal o grupal, porque también hablamos de una palabra que Dios trae a la iglesia, por ejemplo, o a un grupo con los cuales yo me junto a orar, en qué esferas de la vida personal o grupal podemos aplicar las verdades extraídas del pasaje. Entonces, ahí podemos ver algunas áreas. El área de nuestra relación con Dios, nuestras actitudes hacia nosotros mismos, por ejemplo, una actitud de soberbia, de orgullo. Si esa palabra está denunciando que eso es pecaminoso, entonces ahí estoy recibiendo una palabra que toca un área específica donde yo tengo que resolver cosas. Situaciones dentro de nuestra familia, una palabra que viene con una verdad justa para la circunstancia que estamos atravesando en familia. Por ejemplo, estamos pasando por una enfermedad, estamos pasando por un problema económico, estamos teniendo problemas con vecinos, uno de los hijos está teniendo problemas, uno de los padres está teniendo problemas. Bueno, la palabra trae una verdad y llega a esa situación para darnos luz, para hacernos pensar y pensar como piensa Dios respecto a eso, porque la palabra expresa el sentimiento, el pensamiento de Dios. Cuarto lugar, nuestras relaciones personales en general. La palabra muchas veces nos está hablando y está midiendo la calidad de nuestras relaciones. Es decir, cómo nos estamos llevando con los demás, en casa, en el trabajo, con la familia, con los vecinos, con los hermanos en la fe, cómo nos estamos llevando, qué nos dice Dios en cuanto a nuestras relaciones personales en general. El grupo cristiano al que pertenecemos, que puede ser la iglesia
o un grupo pequeño, como hemos dicho también. El ámbito del trabajo o estudio, la palabra que estoy leyendo, ¿me sirve para enfocarme mejor en mi trabajo? A lo mejor la palabra me está hablando de ser cada vez más responsable en el trabajo, o la palabra me está diciendo de la importancia de tener el trabajo y cómo funcionar dentro de él, etcétera, etcétera. También es aplicable al estudio. Por ejemplo, aquellos que están cursando, niños, adolescentes, algunos adultos también que están estudiando. Entonces la palabra me dice algo respecto a esa área también, en la cual estoy ocupado y muchas veces necesito. A lo mejor estoy desalentado, estoy desanimado, a lo mejor no comprendo algo, pero la palabra de Dios trae una luz y nos enseña una verdad que puede muchas veces como desatar algo que está allí. La palabra tiene ese poder también cuando la tomamos y la traemos al corazón. Pero también pensar entre los que no conocen a Jesús. Cuando estamos recibiendo una palabra, pensamos en los demás, decir, este mensaje yo lo tengo que compartir. Este mensaje puede ser realmente oportuno para la vida de esa persona. Y si nosotros estamos orando y en sintonía con el Señor, no dudemos de que tantas veces, seguramente ya les ha pasado, que enviaron un texto, sin comentarios, sin nada, solamente un texto, y llegó al corazón de alguien que estaba necesitando al Señor. Entonces también esa palabra que Dios me está dando a mí, yo la tengo que compartir, yo la tengo que comunicar. Recuerden la mujer samaritana, cuando conoció quién era Jesús, cuando conoció todo lo que Jesús le había dicho, la palabra de Jesús, fue corriendo a anunciarla. Y así tendríamos que ser nosotros también con la palabra. En nuestro contexto social o comunitario, la realidad que ahora estamos viviendo, donde tenemos tantos problemas y tan diversos problemas, y que no solamente nosotros, sino las personas que conocemos están atravesando situaciones críticas. Una persona que ha contraído el COVID, familiares del que ha contraído el COVID, significa eso un gran problema para la familia, para la casa y para todo lo demás. ¿De qué manera nosotros podemos también pensar en ellos y llevar esa palabra a ellos? Pero además, si la palabra me está mostrando a mí que yo tengo que ocuparme de necesidades que tiene la comunidad, de necesidades que tiene un vecino, necesidades que tiene un compañero de trabajo o alguien que nosotros conocemos, como se está haciendo, gracias a Dios, en nuestras congregaciones, saber que tenemos recursos materiales, por ejemplo, lo que estamos haciendo, que es alimentos. Sabemos, nos enteramos de alguien y decimos, ¿podemos ayudar a esa persona? Porque la palabra nos dice y nos enseña. Justo ese día leímos justo ese día hicimos el devocional o nos llegó la palabra de que no nos cansemos de hacer el bien, ¿no? Y el Señor me está mostrando de que yo puedo hacer el bien a alguien. Todo eso se produce cuando la palabra está llegando a mi vida y me moviliza a hacer algo específico. Y el cuarto paso tiene que ver con cuál es nuestra respuesta a Dios. ¿Qué decisión vamos a tomar a partir de lo que Dios nos dice? Y algo de eso ya venimos diciendo. Entonces, en lo que tomamos del pasaje y en lo que hemos leído, y ya establecimos como una aplicación, tal vez hay algo que debo creer, algo que debo creer. Sí, yo soy un creyente, pero tal vez me falta creer un poco más en determinadas cosas. O tal vez sé mucho de la palabra, pero justo estoy atravesando una crisis donde llega una palabra y yo la tomo y decir, yo la creo, esa palabra. Creo en esa palabra. El Señor sabe cuándo nos envía una palabra justa. Algo que debo agradecer. Estoy leyendo un pasaje y entonces el Señor en mi corazón agradecerle en algo. Bueno, es una decisión también. Es una respuesta a la palabra de Dios. Cuando oro, entonces digo, el Señor me habló en esta mañana y tengo que darle gracias por tal o cual cosa. Algo por la cual alabar a Dios. Siempre hay un motivo
para alabar al Señor en la palabra, algo para cambiar en la vida. Y tenemos que ser sensibles a esto porque mucho nos cuesta esto, pero tenemos que ser sensibles cuando tenemos que cambiar algo en la vida. No demos más vuelta, no justifiquemos más, no argumentemos más, sino que tomemos esa palabra y tomemos la decisión de cambiar. Algo para pedirle a Dios en forma específica. Algún pecado para confesar y abandonar, porque estoy leyendo la historia de Acán, por ejemplo. Y de pronto hay cosas que yo estoy ocultando, que nadie sabe, pero que estoy ocultando. Y esa palabra me redarguye, esa palabra llega y me moviliza, me sensibiliza, y yo tengo que tomar decisiones respecto a esto. Y a lo mejor la mejor decisión es confesar un pecado y abandonar ese pecado. Algo para obedecer en la palabra de Dios. ¿Hay algún mandamiento en la palabra? A veces los mandamientos están explícitos y a veces están de una manera implícita. Hay un mandamiento allí que se puede leer entre líneas. Bueno, debo tomar ese mandamiento y decidirme a obedecerlo. Una promesa en la que debo confiar. Qué lindo que son las promesas de la palabra de Dios, ¿no? Y a veces cuando estamos leyendo, decidimos leer tal vez un libro de corrido y aparece una promesa. Y es como que se maximiza, ¿no? Y podemos mirar esa promesa y la traemos al corazón. Y al final, un desafío que puedo aceptar. La palabra de Dios siempre nos desafía. Y cuando nos aplicamos esa palabra, vamos a ser desafiados por Dios a muchas cosas. A cambiar actitudes, a cambiar conductas, a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de sentir algunas cosas, a cambiar nuestra manera de mirar algunas cosas, a cambiar nuestras relaciones con los demás. Bueno, son desafíos que debo aceptar porque la palabra de Dios me está plantando frente a eso y parece que Dios me está diciendo, ¿y qué vas a hacer ahora con eso? ¿No? ¿Y qué vas a hacer con esto que yo te he mostrado? Por último, el propósito de la palabra lo encontramos en 2 Timoteo 3:16, y yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, está tan claro de esta manera, y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, absolutamente toda. La totalidad de la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil. Es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Me encanta esta versión. Está clarita, está muy clara esta versión. Así que esta palabra, y allí donde estás, en tu casa, yo no te voy a escuchar, pero me gustaría que me acompañes en la lectura. Y leemos todos juntos otra vez. A ver, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Bendita sea la palabra del Señor. Y ahora entonces vamos a finalizar esta parte de enseñanza de la palabra. Muy bien. Lección número 2. Ahí está. Deje de compartir. Muy bien. Deje de compartir y al lado decía, y cállese. Deje de compartir y haga la corta. Bueno, vamos a pasar a nuestro tiempo de oración. Y el otro día Sí. ¿Alguien quiere...? Si lo memorizamos al versículo. Bueno. Muy bien. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad,
y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Yo lo voy a poner luego en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, para que, bueno, hay un desafío ahí de memorizarlo, tal vez para el próximo miércoles, ¿no? Alguien el otro día me transmitió una inquietud. Voy a hablar de dos inquietudes y después yo voy a aceptar sugerencias para que esto también lo podamos resolver entre todos, o por lo menos tener sugerencias. Alguien me dijo, tenemos que orar, hacer una cadena de oración por la situación y por la pandemia, y orar para que Dios corte con esto, y corte en el mundo, detenga esta peste. Me quedé pensando en eso, la verdad. Y entonces descubrí un texto que he compartido en las redes, donde Jeremías escribe en Lamentaciones que debemos examinar nuestra conducta y que debemos pedir perdón. ¿Sabe qué? Yo creo, estoy convencido que esto que está sucediendo en el mundo, yo no voy a decir ni que es castigo de Dios ni nada de eso, porque no quiero caer en una interpretación facilista de la situación. Lo que sí yo creo es que Dios lo está permitiendo para que aquellos que en todo el mundo gobiernan, en todo el mundo, están gobernando, se quebranten y pidan perdón. Y todos los diputados, los senadores que están aprobando leyes antinaturales, contrarias a la palabra de Dios, los países que han caído en la idolatría, en el paganismo, en el materialismo, todo eso es pecado, todo eso es pecado. Y que es un pecado que llega realmente a dolerle a Dios en su corazón. Recuerden que en Génesis 6 se vivía una situación en el mundo conocido de aquel entonces, donde ya no daba para más. Y Dios decide ponerle punto final. Entonces, nosotros debemos orar por misericordia del Señor. Pero debemos orar para que el Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo toque la mente, el corazón de las personas que están en el poder. Personas que tienen el poder de decidir cosas, de aprobar cosas, sean presidentes, diputados, senadores, lo que fuera, representantes de las distintas comunidades, de los distintos gobiernos del mundo, que realmente sientan que el Espíritu Santo les quema la conciencia. Les quema la conciencia. Porque si nosotros estamos orando para que el Señor corte la pandemia, recordemos que el Señor dice, si Él enviare una peste, pero dice, si mi pueblo se humilla orando, es decir, si piden perdón y si se quebrantan, yo voy a sanar la tierra. Pero si nosotros pretendemos que Dios envíe sanidad y que sane la tierra, simplemente por el hecho de pedirle sin tener en cuenta que Él está llamando a la humanidad a que se arrepienta, entonces yo creo que tenemos que orar. Primero, que haya arrepentimiento en la humanidad, especialmente en aquellos que son dirigentes, que haya arrepentimiento. Y oremos para que el Señor sane la tierra, que sane la tierra. Pero no habrá sanidad si no hay humillación y confesión de pecados. Y si nosotros como iglesia local, como iglesia universal, tenemos que confesar pecados de mundanalidad, pecados de materialismo, pecados de indiferencia hacia el Señor, pecados de desobedecer, pecados de no ser parte de su reino, ni tampoco involucrarme en la familia de Dios,
para bendecir a otras personas y estoy desobedeciendo en esto, eso también es pecado. Entonces creo que todos debemos arrepentirnos. Todos debemos arrepentirnos. Debemos recordar la palabra de Nehemías. Cuando Nehemías confesó el pecado del pueblo y se involucró en esa confesión, él dijo, nosotros hemos pecado, nosotros hemos pecado. Y creo que tenemos que orar de esa manera. Señor, nosotros en Argentina hemos pecado. Hemos pecado. Y entonces busquemos en esa confesión del pecado, del arrepentimiento, busquemos la misericordia de Dios. Me gusta la idea de hacer una cadena de oración y yo les propongo a ustedes después que termine la reunión, si tienen alguna idea en particular, pero yo creo que tenemos que hacer cosas concretas, específicas, y hacerlo por un plazo determinado, porque todo lo que se hace en tiempo indefinido se va diluyendo en el tiempo. Entonces, vamos a hacer una cadena de oración, yo sugiero que la hagamos por 7 días, en un horario del día, y que nos unamos en esta oración. Tal vez no tengas que orar media hora, tal vez tengas que orar 5 o 10 minutos, pero sepas que todos estamos orando en ese mismo horario. Dejo esta inquietud. Segundo lugar, otra inquietud y alguien que me preguntó, ¿qué vamos a hacer para fin de año? Porque para fin de año tenemos la clásica celebración de Navidad y todo eso, y está bien, pero la persona me compartía diciendo, ¿qué vamos a hacer hacia la gente de afuera? Que de pronto no van a venir a la capilla, a la fiesta de Navidad, pero que de pronto van a pasar una Navidad difícil, una Navidad donde no van a tener los recursos que habitualmente tienen porque no hay trabajo, porque no se cobran los sueldos. Entonces, ¿qué podemos hacer hacia afuera? Así que son 2 propuestas sobre las cuales yo les pido opiniones, sugerencias, aportes, pero son 2 propuestas. Una, hacer una cadena de oración para que Dios tenga misericordia, haya un arrepentimiento, el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y en segundo lugar, ¿qué vamos a hacer hacia la gente que va a llegar a fin de año muy mal? Y que nosotros podemos llegar demostrándole ese amor que se manifestó en Belén, cuando Jesús vino al mundo a nacer. Les dejo estas 2 cositas como tema de oración, pero también como propuestas para seguir charlando. Entonces, a partir de ahora, vamos a juntarnos en WhatsApp, los que están en los grupos de WhatsApp, y vamos a juntarnos los que están aquí en el Zoom, como hacemos habitualmente todos los miércoles. Y después vamos cerrando nuestro tiempo de oración en los grupos de WhatsApp. Sugiero, anímense a orar en voz audible, anímense a orar en voz audible, porque nos bendice, nos hace bien escucharnos y decir amén. Si no lo quieren hacer, no es ninguna obligación, y algunos han optado por escribir la oración, en vez de anotar los temas, escribir la oración, y también está bueno eso, porque cuando uno va leyendo esa oración, está orando con ese hermano que la escribió. Son situaciones nuevas las que estamos viviendo, o sea, no debemos adaptarnos a esto, lo importante es, de una o de otra manera, llegar al trono de la gracia del Señor. Vamos a terminar con una palabra de oración. A ver, yo quiero ver un poquito más acá. Quienes más están presentes, le voy a pedir a Joel que nos guíes en una oración antes de dedicarnos a orar. No sé si me escucha. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque podemos estar, Señor, reunidos, Señor, a través de estos medios, Señor. Te agradecemos, Señor, y como siempre te pedimos, Señor, que también nos ayudes a saber aprovechar, Señor, estas oportunidades que tenemos a través de los medios, también para darte, Señor, a conocer tu palabra, Señor. Te pedimos tu bendición como congregación, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas guiando y nos sigas, Señor, también utilizando, Señor, en este tiempo
para llevar, Señor, esperanza, para ser, Señor, también transmisores de paz, Señor. Te pedimos por ello, Señor. Sabemos que vivimos un tiempo difícil, Señor, en lo económico y también, Señor, con el tema de la salud, Señor, por esta pandemia, Señor. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a confiar en ti, Señor, a tener fe. Sabemos, Señor, que tú nos guardas, que tú nos cuidas, Señor, que eres fiel. Y si nos toca atravesar, Señor, por alguna situación difícil en cuanto a esto, sabemos que podemos, Señor, tener esa fuerza en ti, Señor, para pasar este momento, Señor. Por eso queremos, Señor, que nos ayudes, Señor, a depositar nuestra fe en ti, Padre. Queremos dejar el resto de este tiempo, Señor, que quede en tus manos, que tú nos guíes, Señor, a orarte, Señor, a alabarte, a bendecirte, Señor, también por medio de nuestras oraciones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, entramos entonces en el tiempo de oración y que el Señor bendiga.